A principios de abril del 2011, en una reunión de altos cargos del FMI y el Banco Mundial, el entonces director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, pedía empezar a dar pasos concretos en el proyecto que venía proponiendo desde hacía ya varios meses. Pero resulta que esta propuesta de empezar a realizarse encendería la cuenta regresiva de una bomba con efectos catastróficos para la élite financiera, especialmente para la élite financiera de Estados Unidos. Un mes más tarde, el 14 de mayo del 2011, Dominique Strauss-Kahn, que regresaba a París desde Estados Unidos, fue sacado del vuelo y arrestado en Nueva York, acusado de agresión sexual e intento de violación contra una migrante africana que trabajaba en un lujoso hotel neoyorquino. No obstante, su vida volvió más o menos a la normalidad semanas más tarde, cuando ya había sido obligado a renunciar a su cargo del FMI, así como a su candidatura para las elecciones presidenciales de Francia de 2012. Y no en vano, muchos analistas de todo el mundo empezaron a sacar sus propias conclusiones y relacionaron este hecho de dudosas acusaciones con sus propuestas de cambiar las reglas del juego en el mundo de las grandes finanzas. ¿Qué proponía este señor en 2011 que ningún medio de habla hispana te lo contó? Pues no te vayas, quédate con nosotros que ahora mismo te doy detalles basados en hechos y datos sobre el hombre que desafió a la élite financiera. Y entenderás de una vez por todas cómo funciona el FMI y cómo los políticos de países, especialmente latinoamericanos, se dejan caer en las garras de esta organización por unos cuantos milloncitos que van a parar a sus propios bolsillos, traicionando así a su propio pueblo y dejándolo endeudado casi que para siempre. Soy Gabriel Bulgakov y hoy mismo te voy a contar unos datos que te ayudarán a comprender más a fondo cómo funciona el sistema financiero mundial impuesto por Estados Unidos. Nunca olvides que si no estás con la élite financiera, tendrás que atenerte a las consecuencias. Suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos y mira los capítulos anteriores si es que no los has visto. Recuerda que también me puedes seguir en Instagram, donde tengo una pequeña comunidad muy agradable y muy familiar. El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, quinta parte. Antes que nada quiero que escuches a este experto en finanzas oriundo de Alemania que explica con una brillante e impecable metáfora cómo el FMI destruye la economía de un país. Pon atención a cada palabra suya. Señor Wolf, le haré una pregunta desde otro ángulo. ¿Será que todos nosotros somos unos ingenuos? Nuestro sistema económico muestra un incremento constante, lo que parece indicar que la guerra es inevitable. Hay que entender esto. Este sistema ha logrado engañar a la gente y distraerla de tal forma que no conozcan sus objetivos principales, ya que hoy en día es muy complicado entender todas estas conexiones. Si tomamos el ejemplo de cómo la Troika influye en Grecia, podemos ver que todo lo que hace la Troika es crear las mejores condiciones para los bancos y llevarse el dinero de la gente común y corriente. Pero los mecanismos con los cuales ellos hacen esto no son tan fáciles de entender, y a la gente todo el tiempo le meten en la cabeza que ellos están llevando a cabo programas de ayudas sociales. Si usted me da 3 minutos, yo se lo explico. Sí, claro. Para entender cómo funciona la Troika, debemos imaginar un pequeño pueblo en cualquier parte del mundo. Y este pueblo necesita un nuevo consejo agrario, y supongamos que la construcción de este edificio cuesta $100,000. El alcalde es el encargado de este proyecto. Él va al banco y les dice que tienen un proyecto, pero la construcción les cuesta $100,000 y que solo tienen $50,000. Entonces les pide prestado los otros $50,000. El banco le dice, claro, por supuesto. Después el alcalde va a donde el director de la compañía constructora y le dice, vamos a arreglar esto entre nosotros, pero primero nos metemos $25,000 en el bolsillo cada uno. Después el alcalde va al consejo y les dice que por desgracia el proyecto costará $150,000. En el consejo no le hacen ninguna pregunta y lo aceptan tal cual el alcalde les explica, ya que no entienden sobre economía, y el resto del pueblo tampoco le pone peros a este cambio, así como la mayoría de la gente común de todo el mundo tampoco vería ningún inconveniente. Después va el director de la compañía constructora junto con el alcalde al banco y les dicen que necesitan $50,000 más, y el banco les dice, no, ya nos dimos cuenta de todo, ustedes son unos corruptos, no les vamos a volver a dar nada a ustedes. Y ahora viene lo más interesante, ellos van al Fondo Monetario Internacional o a la Troika, y la Troika no les rechaza nada. Por supuesto les vamos a dar un crédito, pero con una pequeña condición, vamos a enviar a su pueblo a unas personas, ellos analizarán la situación y les contarán detalladamente estas condiciones, y estas personas van, analizan y van donde el alcalde y el director de la constructora
constructora y les dicen: aquí cada miércoles hay una feria donde la gente vende los productos que produce, pero desde hoy, ahí mismo, ya está reservado un lugarcito para una multinacional estadounidense que vende variedades de productos alimenticios. La segunda condición: vemos que tienen un pequeño banco local en el pueblo, una filial que da créditos y lleva las cuentas de sus clientes, pero ahora ahí al ladito va a estar una filial del banco Goldman Sachs. ¿Y qué pasa después? Les explican la tercera condición. Miren, también sabemos que en el pueblo hay un pozo. Este pozo ahora será privatizado por nosotros. Estas son las tres condiciones. Lo siguiente que hace la Troika o el FMI es decirles que ellos mismos, el alcalde y el director de la constructora, escriban una propuesta, como hecha por ellos mismos, donde les proponen a ellos comprar esas tres cosas, para que no quedemos como tontos o bandidos en la sociedad mundial, les dicen. Y entonces, ese alcalde corrupto y el director de la constructora escriben una orden donde indican que ellos mismos dan espacio a un lugar en la feria a una multinacional extranjera, espacio a un banco extranjero y que venden el pozo a una empresa extranjera. ¿Y qué es lo que pasa después? ¿Y qué es lo que pasa después en este pueblo? Se abre una filial del banco Goldman Sachs y hace unas buenísimas ofertas a todo el pueblo, y el banco del pueblo en 3 meses queda en bancarrota. Ahora el sistema financiero de ese pueblo le pertenece a Goldman Sachs. El siguiente cambio pasa en el mercado del pueblo, donde, como es obvio, el primer lugar lo ocupa una multinacional que vende, digamos, pollo a un precio mucho menor al que venden los granjeros del pueblo. Y los granjeros, por supuesto, dejan de vender al no poder competir. Cuando ya no tiene competencia, esta multinacional puede subir los precios de sus productos a como se le antoje. Y el pueblo ahora depende completamente de los productos de la multinacional estadounidense. Y después ellos van a pedir créditos a Goldman Sachs. Completamente cierto. Y esto fue justamente lo que pasó en África. Los africanos antes eran capaces de abastecerse ellos mismos con la producción interna, y ahora dependen completamente de los productos alimenticios de otras partes. Y como decía, el tercer punto: dentro de un mes la gente se despierta y quiere ir al pozo a sacar agua, del pozo del que siempre sacaban de forma gratuita, y de repente ven que el pozo está cerrado, pero hay un letrero que dice que la venta de agua se encuentra allí. Entonces deben ir a la tienda donde venden agua en botellas de plástico. Este es el escenario por el cual funciona la Troika y el FMI. ¿Pero eso es terrorismo? Claro que es terrorismo, es una estafa. Este es el verdadero terrorismo, es la pura verdad. Y después de todo esto, estas instituciones llegan y te dicen que todo era parte de un programa de ayuda para el pueblo. Pero yo a esto le llamo fascismo neoliberal. En pocas palabras, se puede decir que este corrupto político vendió a su pueblo por un puñado de dólares. Seguramente tras varias operaciones de este tipo durante su carrera política, habrá ganado muchísimo dinero y luego se habrá ido a vivir a Miami. ¿Se te hace conocido este escenario que se repite una y otra vez en tu país? Pues sí, así es como el pueblo queda jodido, y así es como las personas comunes y corrientes como tú y como yo quedamos siempre jodidos. El FMI juega un papel importante para sus principales beneficiarios, los bancos, al destruir la economía de un país. Y cuando un país está destruido económicamente, empiezan a llegar salvadores extranjeros que compran los activos del país por centavos de dólares. Y así luego toman el control de la economía y se adueñan de sus procesos financieros. Se puede decir que el FMI es el responsable de tender la alfombra roja por el que pronto empiezan a caminar las élites financieras. Muchos expertos coinciden en que hay 3 fases para que un país se endeude con el FMI. Cuando un país está en crisis, llegan representantes del FMI o de otras estructuras financieras y preguntan: ¿no quieren un préstamo? A lo que por lo general responden: no gracias, no necesitamos. Pero ellos siempre vuelven a insistir. En pocas palabras, se puede decir que estas organizaciones les meten en la cabeza la idea de que necesitan endeudarse. Si este plan, digamos, nada ofensivo, no funciona, entonces en este escenario empiezan a aparecer los servicios secretos, que tienen sus propios métodos. Y si esto tampoco funciona, entonces empiezan a aparecer revueltas o guerras desestabilizadoras. Por eso ahí donde hay mucho dinero, ahí siempre están los servicios secretos. La directora del FMI, Christine Lagarde, llega a México esta semana para verse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con la mala reputación que este organismo tiene en América Latina, muchos en México empezaron a preocuparse si el país estaba a punto de endeudarse hasta la coronilla. Y es que el FMI, siguiendo sus tácticas de libro, ya había insinuado que con la llegada de López Obrador al poder se sembró la incertidumbre en el mercado, lo que supuestamente jugó un papel trascendente en los bajos pronósticos de crecimiento económico para el país. Y es que, como te explicaba en este video, generalmente ese es el primer paso del FMI. Te dicen: mira,
Según nuestros pronósticos, no vas a crecer como lo pensabas. Te recomendamos seguir unos pasos concretos y posteriormente te damos un crédito con comodidad de pago. Afortunadamente no necesitamos de apoyos financieros. No voy a decir de esta agua no beberé, pero van bien las finanzas. Acaba de decir López Obrador, con lo que deja claro a esta señora que de millonarios créditos a México, nada. López Obrador ya se las sabe todas y a lo mucho le dará una calurosa bienvenida, la invitará a comer unos tacos y la despedirá con un muchas gracias por su propuesta, pero no. El último país latinoamericano en caer en las garras del FMI después de Argentina fue Ecuador. Un mes después que una misión del FMI estuviera en el país donde revisó la situación económica, el Ejecutivo ecuatoriano anunció varias medidas que incluyeron el aumento de la gasolina, recortes de recursos para la educación, salud y cultura, entre otras áreas. Posteriormente, Ecuador tomó un millonario crédito, y lo peor de todo es que, según fuentes fidedignas, Assange fue entregado a cambio de la aprobación de dicho millonario crédito del FMI. Vaya políticos tan sucios, vendidos, traidores e ineptos que tiene este país. Y lo peor de todo es que la prensa calla absolutamente todo. La brillante metáfora que nuestro experto al inicio de este video te contaba tiene sentido si lo relacionas con algunos hechos reales como los que te acabo de contar. Basta con fijarse en los cambios que hubo en Ecuador y Argentina para darse cuenta que todo lo que estás escuchando ahora mismo no es ningún cuento chino. Lagarde viene porque quiere conocer México, respeta mucho México. Nosotros no le debemos un quinto al Fondo Monetario Internacional, ha dicho el secretario de Hacienda de México, Carlos Ursúa. Parece que en México al fin han llegado políticos que no se dejan convencer tan fácilmente como Macri en un crédito que no es más que un suicidio. ¿Te acuerdas de los acuerdos de Bretton Woods de 1944, de los cuales te di detalles en la primera y segunda parte de esta serie? Seguramente recuerdas que el FMI fue creado en el marco de esos acuerdos, a fin de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que el Fondo Monetario Internacional daría estabilidad económica a los países, pero por esos años nadie podía imaginar el inesperado desenlace que se tendría al pedir ríos de dólares en préstamo al FMI. Como te contaba en el tercer capítulo, en el mundo ha habido gente con poder que ha desafiado el sistema financiero mundial y la hegemonía del dólar. Pero la élite financiera no se esperaba que uno de sus hombres empezara a contarle al mundo una gran verdad. Acomódate para que no te caigas de tu asiento, que ahora viene lo más impactante. El director del FMI que desafió a la élite financiera de Estados Unidos. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribía días antes de la detención de Strauss-Kahn en 2011. Kahn está demostrando ser un líder sagaz del FMI. Solo nos queda esperar que los gobiernos y los mercados financieros presten atención a sus palabras. Pero los que prestaron mucha atención a sus palabras fueron las élites, ya que lo silenciaron sin hacer un solo disparo. El 4 de abril del 2011, Dominique Strauss-Kahn pronunció un discurso que tuvo poca resonancia en los medios de comunicación, y fue quizás el día que firmó su sentencia de muerte en su carrera política. Escucha lo que dice en una intervención en la Universidad George Washington. Don't get me wrong. Globalization has delivered a lot and has lifted millions, tens of millions, hundreds of million people around the world out of poverty. But it has also a dark side. And the dark side is a large and growing chasm between rich and the poor. But the crisis has fundamentally changed our perceptions. There's a kind of lethal cocktail of prolonged unemployment and high inequality, which leads to social unrest, and with social unrest to threat to political stability and also to macroeconomic stability. Clearly, we need a new form of globalization, a fairer form, a globalization with more a human face. Pero justicia social es un término que no aparece en el diccionario de los que mueven los hilos de este sistema en el mundo. Si estas palabras las hubiese pronunciado un analista de los muchos que hay en el mundo, no hubiese pasado nada, pero lo estaba diciendo el director de una de las organizaciones financieras más importantes del mundo. Este hombre pedía un cambio a gritos con una propuesta que no beneficiaba a Estados Unidos, y eso era un problema serio. Pero ¿qué proponía este señor en 2011 que ningún medio de habla hispana te lo contó? Pues allá vamos.
Como te contaba en la primera parte de esta serie, en 1944 en los acuerdos de Bretton Woods, se adoptó la propuesta de Estados Unidos y su patrón oro. Y también te conté de cómo Estados Unidos traicionó al mundo entero 30 años más tarde. Pues bien, en el marco de esos acuerdos en medio de la Segunda Guerra Mundial se desestimó la propuesta británica. La propuesta estadounidense, como ya sabes ahora, era hacer del dólar la divisa mundial, que hasta la actualidad lo es, mientras que los británicos en 1944 proponían el Bancor, una unidad monetaria que debía ser impulsada como moneda global. A estas alturas no quiero analizar qué hubiese pasado si se aceptaba la propuesta británica, pero lo cierto, aunque resulte chocante para algunos, es que hoy en día el dólar es el responsable del actual desorden financiero que tienen aprietos a todo el sistema monetario internacional. Y todo esto gracias al abuso del poder estadounidense. Esto lo sabía Strauss-Kahn y eso era precisamente lo que denunciaba. En 2011, Strauss-Kahn, al ver que la burbuja estaba a punto de explotar y desatar un caos mundial, este francés intentó impulsar el uso de los derechos especiales de giro como principal moneda de reserva global, en reemplazo del dólar estadounidense. Es decir, proponía abandonar el dólar como divisa internacional para crear una divisa estilo Bancor. Sí, así como lo proponían los británicos en 1944. El jefe de una institución financiera con sede en Washington quería quitarle al dólar su estatus mundial, y eso cayó como una bomba en el corazón de la capital estadounidense. ¿Por qué? Te lo explico. A mediados del 2011, la deuda de Estados Unidos alcanzaba los 14,3 billones de dólares. El tratamiento especial que debería tener esta deuda, de acuerdo al diseño de Kahn, obligaba a Estados Unidos a desplegar un alto esfuerzo y desprenderse de su rol hegemónico en el sistema financiero internacional. Strauss-Kahn tenía claro que el dólar es el problema que dificulta la recuperación económica mundial y que es una divisa en vías de extinción producto del excesivo endeudamiento de la primera economía del planeta. Recordemos que, como te contaba en otras ocasiones, hubo un presidente de Estados Unidos que mató a la banca al pagar por primera y única vez toda la deuda nacional. Su nombre, Andrew Jackson. Sí, el mismo que aparece en los billetes de $20. Pero cuando este gran presidente dejó el poder, la deuda empezó a crecer otra vez, y ese crecimiento se empieza a ver con mayor claridad en los años 80. La deuda aumentó dramáticamente de 5,7 billones de dólares en enero de 2001 a 14,3 billones de dólares en abril de 2011. Cuando la deuda pública alcanzó el 98% del PIB de Estados Unidos. A esta pesadilla de una deuda descontrolada, Estados Unidos agrega la de ser el mayor consumidor de petróleo en el mundo, y con el crudo cuyo precio en el 2011 rozaba los $100, el gasto se elevaba a cifras estratosféricas, de ahí la importancia estratégica de los petrodólares, pues si se acaban, la bancarrota para Estados Unidos llegaría mucho antes. No en vano Trump se pone muy contento cuando los precios del petróleo caen en picado. A más barato el petróleo, el gasto en el oro negro se reduce considerablemente para esta nación. Por este motivo, Estados Unidos teme que el dólar pierda su estatus mundial, así como que el petróleo empiece a negociarse en otra divisa, como por ejemplo el yuan. Y aquí me gustaría subrayar con un pequeño ejemplo por qué Estados Unidos teme perder la hegemonía mundial ante China. ¿Y por qué le pone piedras en el camino a este país asiático con esta ya archiconocida guerra comercial? Y es que el tema del petróleo muestra la gran influencia de Estados Unidos en cualquier parte del mundo. No solo una vez Trump ya se ha jactado de que basta con hacer una llamada a la Organización de Países Exportadores del Petróleo, de la cual Estados Unidos no forma parte, para que el precio del petróleo se fije a conveniencia de Washington. Trump entiende perfectamente que si China se apodera del trono, serían justamente los chinos los que empezarían a influenciar en temas tan importantes como el precio del petróleo. ¿Se imaginan a China con el control del nuevo sistema financiero mundial congelando activos de Estados Unidos? Solo entonces Estados Unidos empezará a chillar y a gritar a los cuatro vientos que las sanciones como las que le pone ahora a Venezuela son injustas. Pero bueno, no nos desviemos del tema central de hoy, volvamos al caso de Strauss-Kahn. Como te contaba, él se había ganado enemigos por todo el mundo, especialmente por no estar muy a favor de la política económica de Estados Unidos. Y como candidato a la presidencia de Francia tenía enemigos de peso en su país. Entre ellos, el mismo presidente Nicolas Sarkozy, que en 2011 empezaba a buscar la reelección. Y aquí me gustaría hacer otra pausa importante para darte un par de datos. En 2008, Dominique Strauss-Kahn se conoció con Muammar Gaddafi, y el Galo aseguró después que este encuentro demostraba que tanto él como Gaddafi compartían ideas no solo sobre los desafíos de Libia, sino del mundo entero. Como te contaba en la tercera parte, Gaddafi desafió la hegemonía del dólar y terminó asesinado. 3 años más tarde, justo cuando empezaron las revueltas en Libia que derivaron en el asesinato de Gaddafi,
Khan estaba finalizando un informe del FMI felicitando las políticas llevadas a cabo por Gaddafi, recomendándole tan solo que privatizara más rápidamente los bancos y el mercado local de capitales. Y aquí se forma un triángulo interesante y espeluznante, ya que hasta el día de hoy Gaddafi sigue incomodando desde la tumba al expresidente francés Nicolas Sarkozy. Nuevos indicios sobre la posible financiación ilícita de la campaña de 2007 parecen haber acabado de una vez por todas con la carrera política de este expresidente francés. Y es que según fuentes fidedignas, el régimen del coronel Muammar Gaddafi transfirió 50 millones de euros a Sarkozy para apoyar su candidatura presidencial en 2008. 3 años más tarde, Sarkozy lo traicionaba, ya que Francia tomó parte en la intervención militar en Libia de 2011, que terminó en el asesinato de Gaddafi. Gaddafi estuvo apoyando al hombre equivocado. En 2011, Khan quería ser presidente de Francia, pero tenía tantos enemigos y tan pocos amigos que pasó lo que pasó. Abril del 2011 fue el mes donde más activo estuvo Khan en sus críticas al sistema financiero mundial. El 25 de abril, por ejemplo, dijo durante un discurso que a corto plazo China superaría económicamente a Estados Unidos y dominaría el mundo en este ámbito. Estas afirmaciones no podían de ninguna manera dejar indiferente a Estados Unidos. Este hombre empezaba a sacar información relevante. Las élites financieras necesitaban tomar medidas de inmediato. Khan tenía una debilidad, era amante de fiestas sexuales, prostitutas de élite y orgías. Es posible que utilicen a cualquier mujer que diga que fue violada en un estacionamiento. Por esto le pagarán $500,000 o $1,000,000 de euros. Se la solía el exdirector del FMI antes del escándalo de mayo de 2011. Y así fue. Dominique Strauss-Kahn fue detenido en Nueva York el 14 de mayo del 2011 y obligado a bajar del avión que lo trasladaba a París, acusado de violar y golpear a una mucama del hotel donde se hospedaba. Y pasó de ocupar una habitación de un hotel que rozaba los $3,000 por noche a pernoctar en una fría celda neoyorquina. Los paseos a los cuales fue sometido Strauss-Kahn por los agentes del FBI, exhibiéndolo esposado y demacrado frente a las cámaras, fue calificado por varios analistas como un linchamiento mediático que no tuvo la menor consideración hacia el principio de la presunción de inocencia. ¿Crees que a un hombre con tanto poder lo van a exponer así sin siquiera haberse llevado una investigación? Es posible si detrás de esto hay un grupo con mucho mayor poder. Strauss-Kahn fue liberado el 1 de julio del 2011 tras la revelación de elementos que desacreditaban el testimonio de su presunta víctima de agresión sexual. La investigación despertó inquietudes concernientes a la credibilidad de la denunciante, admitía el fiscal en 2011 ante la prensa. Tampoco quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que esta agresión sexual no pudo haber pasado. Pero hay muchos cabos sueltos en toda esta historia que dejan más dudas que respuesta. Si se tiene en cuenta que la cronología es sencilla. Lo detienen, 5 días más tarde lo obligan a renunciar al FMI, 1 mes y medio más tarde es liberado, 1 año y medio más tarde llega un acuerdo millonario y secreto con la denunciante. Se hablaba de entre 2,3 millones de euros y 7,7 millones, dando carpetazo a la denuncia por agresión sexual impuesta por la mucama del Hotel Sofitel. El punto más esclarecedor es el final de esta historia. Strauss-Kahn nunca llegó a ser penalmente imputado en el caso. ¿Qué credibilidad tiene una mujer que mintió en su solicitud de asilo al asegurar con lágrimas en los ojos que fue violada por una banda de criminales en Guinea, algo que luego reconoció que era falso? Se preguntaban algunos medios en medio del escándalo. Todo parece indicar que nunca sabremos lo que en realidad pasó, ya que cada parte defiende su versión a capa y espada. Recordemos también que posteriormente Strauss-Kahn fue acusado de proxenetismo y la justicia francesa, tras años de investigación, finalmente lo declaró inocente. ¿Le habrán quitado el poder a este señor a punta de injurias? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que este hombre, a día de hoy, es un moribundo político. En 1944, cuando nació el sistema financiero que dura hasta nuestros días, medio mundo estaba en ruinas y casi toda la economía mundial estaba concentrada en el territorio de un solo país, Estados Unidos. Pero en la actualidad, Estados Unidos ya no es el único oasis financiero en nuestro planeta. Los centros de finanza inevitablemente se empiezan a trasladar a otros países, donde se desarrollan a pasos agigantados nuevos modelos económicos. Y todo parece indicar que nos encontramos a las puertas de una nueva era financiera mundial.
soy Gabriel Bulgakov. En el siguiente capítulo te contaré el caso de un país que logró pagar toda la deuda externa, incluyendo el crédito al FMI, pero su presidente terminó con un disparo en la cabeza. También hablaremos de cómo el famoso refrán "no todo lo que brilla es oro" se vuelve realidad en el mundo de las finanzas. Suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos y mira los capítulos anteriores si es que no los has visto. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, donde hay una comunidad muy familiar y muy agradable. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.